Muy buenas noches a todos. Darles la bienvenida, como siempre, todos los días aquí a Biografía del Misterio. Espero que se encuentren bastante bien. Y en esta ocasión, pues, darle la bienvenida a todos. Ya vi por aquí que está Vicky, si no estoy mal, y también Jire. Déjenme ver quién está por aquí. Sí, pues saludos a Vicky, a Zule, a Andreina y pues a los que nos están apoyando con el Tap Tap. Sin embargo, también saludos a Jire, a Fati Coreno, a Sandra Gómez, Oso Grimas, a Nani Jara, a Bremby, que también nos está apoyando con el Tap Tap, y a el Johnny, a César Saúl. César, hermano, qué bueno que ya también nos estás acompañando. Y Vicky, felicidades porque fuiste de las primeras en ingresar al en vivo del día de hoy. Muchas gracias por el apoyo con el Tap Tap, como siempre. Las personas de Biografía del Misterio nos echan la mano mucho con ese tipo de cosas. Entonces, pues espero que se me esté escuchando bastante bien. Espero que no haya ningún problema. Pues creo que sí, ¿verdad? No hay tema con el audio. Bueno, vamos a leer nuestros pequeños comentarios que tenemos por acá. Dice por aquí, buenas noches, Jire. ¿Qué tal, Jire? ¿Cómo estás? Y todavía por aquí, César nos dice, Houston se escucha bien. Ok, muchas gracias. Siempre haces comentarios que me dan mucha gracia, hermano. La verdad es que te agradezco mucho que nos saques, bueno, que me saques sonrisas así como esas. Muchas gracias a todos los que se van integrando con nosotros y decirles que el día de mañana es el en vivo de suscriptores. Entonces recuérdalo bien. Recuerda que si tú tienes alguna experiencia, historia o relato de alguien conocido de tu familia, el día de mañana vas a tener aproximadamente 15 minutos para contar todo lo que tú quieras, mandándome una invitación para entrar al live. Entonces, pues de esa forma es que puedes ingresar y contarnos tus relatos, experiencias o cosas que hayas escuchado de alguna persona cercana. Déjenme comentarles una historia que apenas en una plática recordé. Es sobre una muchachita, sobre una chica. ¿Recuerdan que les platicaba sobre lo que era esto de los tesoros y que en alguna vez un compañero de la universidad me invitó a buscar uno? Bueno, resulta que la persona que nos ayudó marcando el tesoro me contó una historia tal vez muy volada para muchos, pero una historia muy interesante para todos. Yire, un abrazote, muchas gracias por las rosas, muchas gracias como siempre. De tu parte y de la parte de las demás personas que siempre nos apoyan, te agradezco muchísimo. Un abrazote, un saludo en especial para ti y darle la bienvenida a Andreina a este live. Bienvenida a la familia de Biografía del Misterio. Entonces, bueno, este señor en alguna ocasión, ya con pláticas, pues obviamente nos hicimos amigos, nos llevamos bastante bien, y resulta que este señor en una ocasión me contó una historia sobre una de sus nietas. Es una historia muy interesante porque el señor ha tenido bastantes experiencias y de hecho una vez me contó una sobre un ente en una excavación que hicieron. Se metieron o ingresaron a una cueva y ahí también tuvieron una experiencia extraña con un ser que al parecer quería pues llevárselos o hacer cosas malas, ¿no? Con ellos. Pero bueno, vamos a seguir con esta historia que me contó el señor. Resulta que hace aproximadamente, estamos en el 25, esto fue aproximadamente cuando me lo contó en el 17, en el 16, por ahí, no es cierto, como por el 2016, 15, 2016 cuando me lo contó. Pero lo que sucedió o los eventos que sucedieron fueron aproximadamente como por el 2014, 2013, lo que me platicaba este señor. Resulta que dice que él tiene una nieta y esa nieta tiene un problema. Al principio, por lo regular, me contaba el señor que su nieta pues tenía problemas de escuchar voces, ver cosas, y como experiencias de ese estilo. Y entonces el señor pues al dedicarse a todo este rubro de los tesoros y cosas así, él sabía más o menos por dónde iban los tiros en base a las cosas que había visto, las cosas que había escuchado y todo este tipo de temas. Lo que ocasionaba que cuando la chica tuviera episodios extraños, pues obviamente esta chica, su familia le marcaba al señor para que los pudieran ayudar, ¿no? Entonces, esta es la historia que me relató el señor. Como saben, este personaje que les cuento de lo que son los tesoros, este personaje murió, bueno, falleció hace como unos 4 años, ya no está aquí con nosotros. Entonces, pues, si no, en algún momento me hubiera encantado, de veras, me hubiera encantado tenerlo aquí en los lives, hacer una pequeña entrevista con él para que nos contara y nos enseñara la piedra que en algún momento les conté en un relato, una piedra que él sacó que tenía unos grabados muy extraños en una cueva y la verdad es que
algo impresionante para mí en ese tiempo porque me llamaba mucho la atención. Resulta que este señor me contó este relato así. Una noche él estaba en su casa y entonces recibe una llamada por teléfono. Era su hija. Y su hija le estaba hablando porque la hija de la hija, que era su nieta, se estaba poniendo bastante mal. Ella tenía episodios, como les digo, que eran como de esquizofrenia o algo parecido, porque escuchaba ciertas voces, escuchaba ciertas cosas. De vez en cuando a la chica se le iban las cabras, o sea que tenía como que episodios mal rollo con su familia, ¿no? O con esto me refiero a que en alguna ocasión la muchachita tuvo un encontrón con uno de sus hermanos, el que le seguía, era menor, esta chica es la mayor, y en alguna ocasión le enterró un cuchillo en el brazo, todavía yo recuerdo que pude ver la herida, a mí me tocó verla porque yo conozco al hermano. Entonces, la chica tenía como que estos episodios bastante extraños. De un momento a otro estaba bien y de un momento a otro escuchaba cosas. Y aparte de eso, también como que sentía cosas extrañas la chica. Es una chica que tú la ves así normal y la verdad es que no te imaginas que tenga todos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, resulta que el señor dice, cuando yo revisé el teléfono y vi que era mi hija, pues en ese momento me asusté, porque normalmente cuando tú recibes llamadas en la noche es porque algo malo está pasando. Entonces, cuando yo contesté la llamada, llegó el momento en el que mi hija estaba bastante asustada. Me estaba gritando, papá, papá, ayúdame, por favor, ven a la casa. Mira, tal, se puso mal y mi hija y esto y lo otro. Entonces, que el señor en ese momento sintió pues como una parte muy fea en su estómago, de esas situaciones que dices, chino, manches, está pasando algo, o sea, cosas así. Resulta que el señor vivía aproximadamente como a unas 12 cuadras de la casa de su hija. Entonces eso hacía que pues llegara pues rápido prácticamente. El señor en ese tiempo, o bueno, yo nunca le conocí carro, pero bueno. Entonces el señor en ese tiempo dice que salió corriendo de su casa en la madrugada y se fue corriendo hasta la casa de su hija. Como les digo, pues le quedaba cerca aproximadamente a esas cuadras. Entonces cuando llegó el señor, me comenta que, permítanme un segundo. Por aquí me está llegando una notificación de que tenemos problemas de calidad visual o imágenes estáticas. Se ve mal porque yo aquí tengo una notificación que me acaba de decir eso, que se ve bastante mal. Bueno, vamos a seguir con esto, con la plática que tenemos. Entonces, bueno, en esta situación el señor llega corriendo a la casa y se encuentra con una situación que para él me cuenta que fue pues bastante dura, bastante fuerte. Muchas gracias por el comentario. Este, vamos a seguir. Entonces resulta que el señor me comenta, dice, cuando yo entré, hijo, abrí la puerta, mi hija ya me estaba esperando en la calle, abrimos la puerta, dice, y mi nieto y su papá estaban forcejeando con mi nieta, estaban forcejeando, mi nieta estaba completamente ida, estaba completamente loca. O sea, en ese momento ella me gritaba cosas, le gritaba cosas a su papá, a su hermano, a su mamá, todo el mundo nos gritaba que nos iba a desvivir, muchas cosas muy feas, hijo. Entonces, cuando yo entré, empecé a hablar con ella, oye, tranquila, oye, escúchame, y le dije a mi yerno y a mi nieto que se alejaran lo más que pudieran, para que ellos, pues obviamente, se fueran de ese lugar por si los quería dañar. Entonces resulta que este señor me comentó, cuando yo llegué, lo que hicimos fue tratar de hablar con ella. Resulta que yo traté de entablar una plática con ella, una plática pues bien y normal, pero llegó el momento en el que ella me empezó a decir cosas muy extrañas, me empezó a maldecir, me empezó a hablar con una voz pues rara, ya no era la misma, y después de eso lo que hicimos fue sentarla en una silla. La sentamos y la tuvimos que amarrar. Yo creo que esto es algo muy fuerte para todos, ¿no? Pero en este caso para su abuelo pues era una situación pues bastante fuerte. Llegó el momento en el que, pues, el señor me relata que cuando la amarraron, tuvo que hacer una especie como de ritual, una especie como de exorcismo, por lo que me relata el señor, que le pidió a su hija que bajara una Biblia, que consiguieran agua bendita. La señora tenía agua bendita en su casa y empezó a hacer unas oraciones el señor. Dice que mientras él hacía estas oraciones, su nieta se retorcía y hablaba cosas incoherentes, hablaba muchas situaciones extrañas. Entonces, después de hacer este pequeño ritual de exorcismo, la chica, después de esa situación, como que desfalleció.
a la hora de desfallecer, me comenta el Señor, nosotros estábamos ahí orando, estábamos haciendo las cosas, yo le aventaba el agua bendita, le goteaba el agua bendita, y le ponía yo una cruz que nosotros tenemos, que utilizamos, que es una cruz de San Benito. Ese señor me relataba que esa cruz era muy buena cuando hacían sus búsquedas de tesoros y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces dice que cuando le ponía la cruz de San Benito, esta chica se ponía bastante loca, bastante loca. O sea, que era como si algo la molestara, como si algo le quemara, como si algo le quisiera hacer daño. Sin embargo, pues todos sabemos que ese tipo de actitudes pues no son comunes, ¿no? Y llegó el momento en el que la chica se desmayó. Me cuenta el señor que cuando se desmayó su nieta, lo que pasó fue que después de eso, a la hora de reaccionar, la chica no sabía qué había pasado. Me dijo el señor, después de que se desmayó mi nieta, cuando ella despertó, era como si no reconociera a nadie de los que estábamos allí. O sea, ¿qué hacen aquí? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué está pasando? Cuando yo vi esa situación, yo me asusté, me saqué de onda, porque pues obviamente no era una reacción normal, no era algo común que mi nieta pues obviamente tuviera ese tipo de actitudes, y más porque cuando ella abrió los ojos y despertó, pues obviamente no reconocía a nadie, no me reconocía a mí, no reconocía a su mamá, a sus hermanos, y a su papá. Entonces, después de eso, el señor me comentó que la llevaron con una bruja. Este señor, al trabajar en estos rollos de lo que son los tesoros y todo esto, el señor conocía mediums y también conocía personas que se dedicaban al curantismo y a todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces resulta que el señor dice que llevó a la muchachita y le hicieron un ritual también, que la persona que llevó era de los que se dormían. Dice el señor que cuando llevó a su nieta, la canalizó con una de las personas que siempre lo ayudaban. Entonces me relata esto, ¿no? Me dice que yo la llevé con esta chica que siempre me ayuda. Cuando yo voy a hacer algún trabajo de tesoro, yo llevo a esta chica, es una chica joven, entonces ella se duerme y me dice las cosas o me dice qué es lo que se encuentra en este lugar, ¿no? Me dice, pues sabes que en este lugar te están pidiendo una misa, en este lugar hay ciertas personas, hay que sacarlas, hay que ofrecer algo, hay que ponerles una veladora, todo esto. Cuando le hicieron el ritual a mi hija, a mi nieta, esta persona que se dedica a lo del curantismo, pues se durmió y entonces le dijo que sí, que su nieta efectivamente tenía un ser que muchas veces se quería apoderar de ella. Entonces, cuando este ser se manifestaba, la chica pues obviamente tenía estos episodios extraños en donde escuchaba voces. Resulta que este señor me comentó este relato y me dijo que la señora no le podía quitar por completo todo lo que ella tenía, todo lo que ella estaba pasando, lo que vivía, que se lo iba a quitar, pero se lo iba a quitar más o menos, ¿no? Entonces resulta que pues le hizo un ritual donde quitó gran parte de estos problemas que tenía y también quitó lo que sería los dones que la muchachita pues obviamente tenía también, porque al parecer la curandera, la medium, le dijo que su nieta tenía un don para ver y canalizar espíritus en su cuerpo. Entonces, pues obviamente el Señor me comenta, cuando me dijo eso, yo dije, no, pues eso está bien, o sea, al final de cuentas es algo bueno, ¿no? Pero pues al preguntarle a su nieta, la nieta dijo, yo no quiero esto, yo ya no quiero vivir esto, yo ya estoy harta de escuchar cosas, de ver cosas, de sentir que me jalan los pies, de que me despierten en la noche, cosas así, ¿no? Entonces, pues este tipo de situaciones fueron las que motivaron a esta muchachita para empezar a tratarse más con lo que sería este tipo de seres, y aparte de eso con este tipo de entes que obviamente pues le hacían pasar cosas bastante fuertes. Y pues con este relato me gustaría empezar porque este relato, les digo, ya tiene bastantes años que me lo contaron, y yo conozco a estas personas, en serio, o sea, sí las conozco, y la verdad es que yo veía yo a esta muchachita, todavía, o sea, ella es como 2 años más grande que yo, iba a la preparatoria conmigo, o sea, y la verdad es que yo la veía en la calle y en la escuela nos frecuentábamos, y completamente normal, déjenme decirles que era una persona completamente normal. Yo nunca me imaginé que tuviera como que este tipo de actitudes, y más que le hubiera hecho eso a su hermano. Su hermano era mi compañero de clases, o sea, él iba conmigo en el mismo salón, vaya. Entonces, pues sí, sí era bastante fuerte a veces ese tipo de cosas. Y yo llegué a frecuentar muchas veces la casa de ellos, o sea,
Yo me llevaba muy bien con ellos, con esta familia hasta el día de hoy me sigo llevando a la perfección, me llevo súper bien con ellos, pero yo nunca me esperé que esa familia tuviera problemas como esos. En realidad yo nunca me lo esperé. Cuando me contó esto el señor de los tesoros, pues la verdad es que a mí sí me sorprendió bastante que pues esta muchachita tuviera esos problemas, ¿no? Y pues más porque yo le preguntaba a su hermano y él no me comentaba nada, hasta que un día sí me platicó qué era lo que pasaba, ¿no? A esta muchacha lo que pasaba es que escuchaba voces que le decían que dañara a su familia, que les hiciera daño, que se los entregara, que, o sea, cosas fuertes, ¿no? Pero pues como les digo, o sea, a veces uno piensa que este tipo de cosas no llegan a suceder o a veces uno piensa que este tipo de cosas no pasan alrededor vaya, de nosotros. Entonces, bueno, en este sentido, pues con esa historia me gustaría empezar y la verdad es que como les digo, es una historia que pues a mí me tocó escuchar de una persona conocida cuando yo hacía este tipo de cosas y aparte de eso es una historia de una familia con la cual todavía me frecuento y son bastante amigos míos ellos. Menos la chica. La chica no es así como que súper amiga mía, ¿verdad? Pero los demás todos sí, la verdad es que sí me llevo muy bien con ellos. Vamos a mandar pequeños saludos y agradecer los regalos que nos están dando el día de hoy. Muchas gracias en especial a Jire, también en especial a Ana y a Tere, a Santana Teresa. Muchas gracias por sus regalos y aparte de eso vamos a agradecerle también a Maguitos Martínez y también a Brendy, que son las personas que nos ayudaron compartiendo el live. Muchas gracias. Darle la bienvenida a las personas que se van integrando con nosotros a esta familia que es Biografía del Misterio, Andreina, a Mágica Mirada, perdón, a María Ramírez, a Roxy, a Rox Lil. También bienvenidos a esta familia de Biografía del Misterio, espero que les esté gustando y agradecerle a Fati Coreno, a César, a Andreina, a Vicky número uno, Vicky, saludos, Alma Aguilar también por ahí lo vi, que ya estaba por aquí, a Bremby y a Tere, que también nos está acompañando en esta ocasión. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos están apoyando con esta parte de los tap taps. Y ¿qué más? Vamos a seguir con las historias. ¿Qué les parece? Las historias, mitos y leyendas que tenemos para todos ustedes. Bueno, les voy a contar un relato, una historia de una fábrica textil que se encuentra en Puebla. No voy a decir qué fábrica porque en el relato me dijeron que no se comentara qué fábrica porque hubieron algunos eventos extraños. Este relato es sobre unos empleados del turno nocturno que empezaron a reportar llantos. ¿Ok? Entonces el relato nos cuenta esto. Cuando este muchacho se quedaba en la madrugada a trabajar, pues obviamente él y bastantes chicos también se quedaban a trabajar. Dice que en algún momento en el almacén, pues obviamente que tenían un almacén para ciertas cosas, ¿no? Este almacén, por lo regular, siempre estaba pues cerrado, ¿no? Pero resulta que el muchacho me dice que en la madrugada no tenían lo que es personal femenino. O sea, no había personal femenino o personas que tuvieran hijos, porque lo que él escuchaba en las madrugadas, al igual que sus compañeros, era el llanto de un pequeño. Escuchaban el llanto de un bebé que provenía, al parecer, de uno de los almacenes que tenían, de este almacén que les estoy comentando. Y nos dice, muchas veces cuando nosotros estábamos en la madrugada terminando de hacer ciertas cosas en nuestro trabajo, de estar bordando, de estar haciendo todo esto de la hechura, de cortar lo que son los metros de tela y cortar todo este tipo de cosas y algunos pues obviamente llegamos a escuchar un llanto de bebé. Al principio pues obviamente no lo notábamos mucho, no notábamos que fuera algo que estuviera ahí o que fuera algo extraño. Este llanto de bebé cuando... Ah, y de veras, por aquí saludar a Alma Aguilar. Saludos, Alma, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Dice el muchacho que cuando él empezaba a escuchar este llanto del bebé, hablaba con sus compañeros, los que se encontraban ahí en esta área con él. Y entonces, en este sentido, el chico decía que empezaba a platicar con ellos y les comentaba, oigan, ¿saben que si están escuchando, o sea, escuchan lo que yo escucho, el llanto de ese niño? Lo que pasaba es que, pues, obviamente, los otros que estaban ahí también lo escuchaban. Un día se armaron de valor, porque es lo que me comentó, ¿no? Nos armamos de valor y, pues, fuimos al almacén a ver.
y el almacén, pues como sabemos todos, está cerrado. Entonces ese almacén se abría con la llave de la persona encargada, pero resulta que la persona encargada no había abierto el almacén. Le hablamos para que nos abriera el almacén y nos llevamos la sorpresa de que no había nada. Cuando esta persona llegó para abrir el almacén y metió la llave a lo que sería este almacén, resulta que el llanto, pues eso, todo mundo que trabajábamos en el turno nocturno sabíamos de este llanto de un niño que se escuchaba en las madrugadas cuando estábamos trabajando. Después de eso, se dice que en las cámaras de seguridad, que es algo extraño, no, yo no había escuchado como tal este tipo de cosas, o no sé, no me había pasado, pero dice el muchacho que en las cámaras de seguridad esto ya se había cundido para todos, por lo que nos comenta en su historia, ¿no? Ya la gran mayoría de personas que trabajábamos ahí sabíamos sobre el llanto de este bebé, sabíamos sobre que había algo extraño en el almacén de la empresa, pero en una ocasión me tocó platicar con mis compañeros una historia. Resulta que a los compañeros, la persona que es guardia de seguridad de esta empresa, pues sí, de esta empresa textil, les comentaba algo. Decía que en las cámaras, en alguna ocasión, mientras él estaba revisando las cámaras y todo el rollo, se escuchaba perfectamente lo que sería, pues obviamente la voz de una persona. Se escuchaba lo que sería la voz de una mujer. Y que más o menos se escuchaba que esta señora decía mi bebé, mi hijo. Que en la grabación era lo que se escuchaba. El chico me relata que no tuvo la oportunidad o la experiencia de poder acercarse a esta grabación. Llegó el momento en el que empezó a reportar, se empezaron a reportar estos sucesos extraños, en donde se veía lo que era, más bien se escuchaba lo que eran estos susurros, estas palabras al anochecer. Y después de eso también se escuchaban estos llantos del bebé, algo pues común en este lugar, ¿no? O sea, el hecho de que se escucharan los llantos del hijo, los llantos del bebé y que fuera siempre en este almacén. Pero en una ocasión el muchacho recuerda que cuando, bueno, me dijo esto en su relato. Cuando yo iba de un lugar a otro, estábamos en la misma zona todos trabajando, pero cuando yo iba llegando a una zona, recuerdo que hubo un olor a flores mojadas. Me acuerdo mucho porque hace unos años nosotros teníamos un jardín y cuando llovía olía mucho a eso. Entonces olía como a estas flores. Pero pues la persona que nos manda su relato nos dice, aquí en la empresa no tenemos ningún lugar donde haya como que este tipo de flores, o sea, donde haya un jardín que se moje y pues todo este tipo de olores secunda. Entonces era muy extraño. Después de que yo olí ese olor a flores mojadas, bastantes de mis compañeros pues obviamente lo empezaron a oler. Dice, pero que lo curioso es que después de olerlo en este lugar, dice, yo después de olerlo pasando y caminando por una parte donde había mucha tela, lo empecé a oler seguido en el baño. O sea, en el baño me empecé a dar cuenta que era seguido este olor, porque pues obviamente las demás personas también olían, los demás trabajadores olían estas flores como mojadas dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, los eventos fueron empeorando por lo que me dice este chico, ¿no? Ya algunos de sus compañeros le comentaban y decía el muchacho, se me empezaban a comentar cómo es que los empezaban a tocar de los hombros. Varios, pues, operadores sintieron que alguien los tocaba, pero al girar no había nadie. Siempre era como que ese modo de operar, ¿no? Después llegaba un momento en el que nosotros teníamos puertas, pero había unas puertas que eran de esas que tú empujas y se abren y se cierran solitas. Estas puertas por lo regular se empezaron a trabar, empezaron a haber problemas con las puertas. A veces se escuchaba como si alguien pasara en las puertas porque era el sonido que hacía a la hora de abrir y cerrarse, pero no había nadie. No había nadie que pasara por estas puertas, ¿no? Resulta que había ciertas cosas que empezaban a suceder. Entonces me relata el chico. Llegó un momento en el que una de las personas que estaba trabajando ahí, un don tal, porque no puedo decir su nombre, pero don tal nos comentaba, es que oigan, yo tuve algo extraño, tengo algo extraño que contarles. Cuando tal día, yo llegué a ver una sombra con un vestido. Dice, yo pensé que era una persona, pero esta sombra parece que iba vestida con un vestido, ¿no? O sea, parecía porque se veía algo que arrastraba en lo que fuera el piso, ¿no? Entonces yo la llegué a ver al final de lo
que es esta zona donde nosotros estamos. Ven que está el pasillo tal, después de pasar por el corte de telas, pues ahí yo la vi. Yo la vi en la parte más, más oscura, ¿no? La figura pues me levantó un brazo como diciéndome, oye, ven. Y yo pues obviamente me quedé completamente pasmado, porque pues obviamente en esas horas algo completamente oscuro que te esté llamando hacia lo más oscuro de la fábrica, porque nos relata que en esa parte de la fábrica tienen muchas fallas de lo que serían la luz. Entonces dice el Señor que pues obviamente cuando esta figura le alzó la mano para que lo siguiera, pues el Señor no lo intentó hacer, ¿no? Pero cuando avanzaba, pues todas las luces de lo que eran este lugar, cuando avanzaba este ser, dice el Señor que las luces empezaban a tener muchos problemas. Entonces empezaron a tener problemas con el equipo de mantenimiento. Relata el chico que empezaron a tener estos problemas, ¿no? Tenían cortocircuitos, en ciertas partes de la empresa, empezaban a tener problemas con las luces, las lámparas se les fundían seguido, o sea, pasaban muchas cosas extrañas. Dice el muchacho que a él le tocó una experiencia muy extraña, que era parecida a la del guardia de seguridad. Entonces, como él se dedicaba, netamente me dice, yo me dedicaba también mucho a hacer el corte. Apilábamos, bastantes, ¿cómo se llama? Telas, y lo que teníamos era que en la tela de hasta arriba se marcaba la figura. Si hacíamos una camisa o una playera, se marcaba la figura de la playera y pasábamos con una sierra, con una caladora y cortábamos esta parte de lo que sería la figura. Entonces yo estaba muy seguido en esta zona, pero al lado de donde yo estaba la otra zona, que era en donde cosían las cosas, donde hacían todos estos trabajos de unir las piezas. Y a veces cuando estaba ya estaba yo saturado de cortar tantas piezas de tela, lo que hacía era agarrar y llevármelas a la zona de donde estaban las personas que se dedicaban a juntar las piezas, ¿no? Relata que pues obviamente en uno de estos ires y venires con las telas, él cuando iba pasando por esta zona, donde estaba dividiendo la parte del corte y la parte de la costura, dice que escuchó una voz muy clara que le decía, busquen al niño. Entonces cuando el chico nos menciona eso, que yo iba cargando las telas para llevarlas a la parte de la costura, entonces voy pasando por esta zona en donde tengo que cruzar para la parte de la costura, escucho perfecto como alguien me dice, busquen al niño, pero era una voz de mujer. Esta voz de mujer, pues obviamente cuando yo la escuché, tiré las telas. Tiré las telas y pues ahí me quedé completamente extrañado, porque como te digo, en mi empresa, en el turno nocturno, no hay mujeres, solo nos quedamos los hombres. Y pues la verdad es que no hay nadie que pueda estar haciendo ese sonido que nos esté jugando una broma de ese estilo. Resulta que este muchacho dice que habían relatos sobre personas que veían una figura oscura. A él en ese momento me dice, yo todavía no había visto nada, o sea, a mí no me tocaba ver nada en ese tiempo. No había tenido la oportunidad de poder escuchar algo más aparte de la voz, sino que tampoco me había pasado ver esta figura oscura o esta silueta, pero había un relato de uno de sus compañeros que decía ver una silueta con cabello largo, que pues obviamente los esperaba frente a lo que sería el cuarto bueno, él me relata que había un cuarto de químicos. Este cuarto de químicos, pues obviamente tenían bastantes cosas para los colores, para deslavar y todo eso, ¿no? Por lo que nos relata. Y nos dice que su amigo le dijo, yo cuando iba a esta parte de los químicos, esto fue de día, por lo que recuerdo. Que cuando yo iba a la parte de los químicos, llegó un momento en el que en la parte de allá, nos relata que en la parte de donde está la parte de atrás de ese salón, él pudo ver una figura larga, una figura negra, pero que parecía que tenía cabello, porque su cabello ondeaba. Dice que el muchacho la vio, pero de espaldas, o sea que su cabello tenía una silueta de mujer, pero con cabello largo, y el cabello le ondeaba de lado a lado, ¿no? Entonces, muchas personas empezaban a tener este tipo de eventos con este ser, ¿no? Y también me contó relatos de sus compañeros que decían que cuando llegaban a ver a esta persona o cuando llegaban a ver a esta silueta, la silueta parecía no tener rostro, parecía que era como si todo estuviera plano, o sea, era una silueta negra, pero donde estuviera su rostro tal vez no se veía nada, completamente nada, ¿no? O sea, y decía el muchacho, hubo personas que me platicaban que
esta silueta en la empresa flotaba y la gran mayoría decía, es que esta silueta no camina, cuando nos habla flota y va flotando por toda la empresa, o sea, no no era una silueta que caminara, ¿no? O sea, este tipo de cosas pues eran muy extrañas las que estaban pasando, ¿no? O sea, desde lo que sería la falta de luz, los cortocircuitos, las palabras, ya empezaban a tocar a las personas en los hombros, en la espalda, empezaban a ver a esta silueta y el chico dice que pues obviamente ya nadie quería estar en lo que sería el turno nocturno, porque todo mundo empezaba a tener experiencias, ¿no? Resulta que pues las personas empezaron a tener este tipo de experiencias, de las voces, de pues vaya, todo este tipo de cosas extrañas. Entonces, llegó un momento en el que seguían escuchando este llanto del bebé. Y un día el del almacén dice, ¿saben qué? Vamos a limpiar pues el almacén. Nos relata que encontraron algo que no tiene explicación de por qué estar en ese lugar. Llegaron al almacén y había una caja. Cuando limpiaron el almacén y sacaron la gran mayoría de telas y cosas que tenían por entregar, había una caja de cartón grande. Y en esa caja de cartón encontraron un vestido infantil, que era pues ya bastante desgastado, un vestido chiquito, pero pues ya de hace mucho tiempo, ¿no? También encontraron 7 monedas oxidadas colocadas en una forma de cruz, algo muy extraño porque decía el chico, si estas monedas ya llevaban bastante tiempo, porque cuando se movió la caja, estas monedas no, pues no se habían movido, ¿no? O sea, las monedas dice que estaban abajo de lo que sería el vestido y que abajo de la caja había manchas en el piso, o sea, que había manchas que pues posiblemente era como de líquido hemático, pero pues ya bastante viejo. Entonces empezó a correr la leyenda ahí, ¿no? Y dice este muchacho que una de las personas que ya llevaba bastante tiempo, pero en esta empresa, pero no en la parte de los obreros, sino en la parte de administración, le comentó, o bueno, que era lo que comentaban así entre voces, entre todos los que trabajaban ahí, ¿no? Que más o menos por los 80s, 90s hubo una obrera que pues estaba embarazada y que se desvivió en el sótano o en la parte donde pues obviamente era la parte baja de esta empresa, ¿no? Y que al parecer, pues, como estaba embarazada, ella, pues, vaya, perdió toda la posibilidad, su pequeñito, ¿no? Y que, pues, que eso era lo que contaban las personas, ¿no? En este lugar. Pero pues nadie puede, dice el chico, dice, nadie puede realmente saber si esa versión que se cuenta o eso que están platicando los compañeros, pues sea verdadera, ¿no? O sea, sea real. Entonces, después de todo esto, coincidieron bastantes personas y el encargado de seguridad, por lo que dice el chico, dice, nosotros hicimos una pequeña junta de todos los que nos quedábamos en turno nocturno y porque habíamos gente de planta en el turno nocturno y había gente que rolaba turno con nosotros. Entonces hicimos una pequeña junta y llegamos al acuerdo de hablar con el encargado de seguridad y con el encargado de nosotros para que pudieran venir a bendecir lo que es esta parte de donde nosotros trabajábamos, ¿no? Entonces bendijeron el lugar, llegó un sacerdote, hizo todo lo de la bendición, y resulta que les comentó el sacerdote que cada 2 de noviembre, dice el chico, si a nosotros cuando terminó de limpiar, de bendecir el almacén y de bendecir donde trabajábamos, se nos dijo, oiga, no estaría mal que cada 2 de noviembre ustedes pusieran veladoras y flores aquí en esta parte, ¿no? Entonces, pues hasta ahí como que todo era lo que estaban pasando, ¿no? Resulta que pues después de eso, bastantes personas dejaron como que de escuchar ciertos llantos, más que nada los llantos del bebé, y aparte de eso también dejaron como que de ver y sentir a esta mujer o a este espíritu, lo que haya sido en esos momentos. Entonces a mí se me hizo una historia, un relato pues muy interesante. Como saben, pues en las empresas siempre hay muchas historias que tienen que ver con esto. Aquí hemos contado algunas, ¿no? O sea, hemos contado algunas personas que pues obviamente han tenido ese tipo de experiencias. Y les voy a contar otra experiencia que esta sí es de aproximadamente, esta es de un señor, ya es aproximadamente como de unos, yo creo que, sí, como unos 35 40 no, yo creo que más, es de allá de Nayarit, es de Tepic, Nayarit.
es una historia que pues obviamente él pasó de niño. Le tocó vivir ciertas cosas con su mamá y cosas extrañas, ¿no? Que se contaban en ese entonces. Yo me puse a googlear esta parte de la historia que escuché y resulta que si ustedes googlean esa historia que me contaron, eh, existe una historia sobre el charro negro, ¿no? Un ser que se llevaba a los niños y más o menos por ahí va esta historia, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis como en todas las veces que estamos aquí para mandar saludos. Agradecerle a Bremby que compartió el live y dice por aquí Les, hola, buenas noches a todos. Buenas noches Les, que ya estás aquí con nosotros, ¿no? Mandarle un abrazote a Sandra que hoy llegó aquí, ya la vi que está con nosotros acompañándonos. Muchas gracias Sandra por el quiéreme y por el corazón coreano. Muchas gracias por los regalos. Como siempre yo les digo, agradecerles a todos ustedes. Y ya saben que los en vivos de la noche, pues por lo regular es así como que siempre estamos en confianza, ¿no? Estamos los más cercanos, vaya. Agradecerle también a Alexa JR que compartió el live. Muchas gracias Alexa que estás aquí con nosotros y mandarle saludos a Santana Teresa, a Bremby, a Alma Aguilar, a Vicky número uno, a Andreina, a Alexa JR, a César, a Fati Coreno, que son las personas que nos están ayudando con el tap tap. Y espero que los demás que están aquí con nosotros estén disfrutando bastante de estas historias, de estos relatos que estamos contando el día de hoy. Sin antes, olvidarme que el día de mañana, para los que gusten, vamos a hacer lo de los live de suscriptores. Como saben, todos los viernes es live de suscriptores en donde ustedes nos van a contar sus historias, donde ustedes nos van a contar sus relatos, sus leyendas y todo lo que sea de este tipo de cosas paranormales. Vamos a pasar con la siguiente historia. Este señor nos relata que cuando él era muy pequeño tenían ciertos eventos extraños, pero bueno, dice él que que cuando él era pequeño, en su calle, pues obviamente en ese tiempo no era como que estuviera pavimentado, ¿no? Pero que en su calle, cuando bueno, ellos vivían a pie de calle, cuando pasaba alguna carreta o cuando pasaba algún caballo, cuando pasaba algún tipo de automóvil o cosa que hiciera ruido por la calle, se escuchaba bastante lo que era el sonido dentro de la casa. Entonces, perdón, es que me quedé aquí leyendo un comentario. Entonces, bueno, dice que cuando pasaban ciertos eventos en la calle se escuchaban bastante dentro de la casa. Entonces, que en una ocasión se empezó a escuchar el galopeo de un caballo y que su mamá le decía a sus hijos, oigan, vengan para acá. Entonces que juntaba a sus hijos y los hincaba, dice, mi mamá siempre nos hincaba y nos decía, pónganse a rezar, se cierren los ojos y pónganse a rezar, ¿no? Entonces que su mamá, dice, agarraba un machete mi mamá y empezaba a pegarle al piso con el machete, como si quisiera sacarle filo, pero le pegaba al piso con el machete. Entonces, mientras ella hacía eso, nosotros teníamos que estar rezando, porque era un evento que pasaba seguido, ¿no? Entonces, ya conforme fueron pasando los años, el señor preguntaba que por qué eran este tipo de cosas, ¿no? Y resulta que se supone que esta era una forma, dice que su mamá le comentaba que era una forma de poder ahuyentar a ciertos espíritus, ¿no? Entonces, cuando él era pequeño, había una leyenda muy recurrente ahí en el lugar donde vivía de Tepic, Nayarit, que había un ser, un jinete que se llevaba a los niños, se los robaba, ¿no? Entonces, pues, el señor decía que cuando él era pequeño y pues salían a jugar, había ciertas personas que les decían, después de cierta hora no puedes salir, no puedes estar en la calle, porque si estás aquí en la calle, te puede llegar a robar el jinete, ¿no? Pasaban muchas cosas. Relata el señor que afuera de su casa, pues obviamente se escuchaba el galopeo en las noches y cada que existía este galopeo, pues también había como que estos eventos con su mamá, ¿no? Y también, pues había como bastantes relatos. Recuerdo que el señor nos contaba relatos o alrededor de esta leyenda o de este mito, ¿no? Había una persona que él le comentaba que era el chino, ¿no? Un conductor que pues trabajaba de noche y que vio de cerca ya esto pasando los años, no cuando él era niño, ¿no? Pero pasando los años decía que había un conductor que trabajaba de noche y que esta persona que cuando iba manejando en su automóvil cerca de lo que es el panteón, él escuchó como si fuera galopando detrás de él,
pero que lo más extraño fue que cuando en la parte de enfrente él se estaba enfocando, pudo ver a una persona, una figura como si fuera efectivamente un charro con un sombrero negro y que estaba retrancado de la pared, perdón, de lo que sería el panteón, ¿no? Y también pues que cuando él pasaba cerca, porque le tocaba pasar por ahí, que resultaba que el jinete nunca mostraba el rostro, ¿no? O que este como que ser que estaba ahí retrancado de lo que sería la pared no mostraba el rostro, o sea, no había nada extraño. Que el señor le contaba a este taxista, le contaba al señor, más bien que nos contó el relato, que cada que se encontraba con este tipo de eventos, que ya era algo común en lo que sería la comunidad o en lo que sería Tepic, siempre se veían como las huellas con ceniza de lo que era un animal cabalgando por esta parte, ¿no? O sea, donde estaba este ser o donde se aparecía este ser, estaba muy marcado esto de las huellas con ceniza, o sea, se veía la huella y alrededor ceniza de lo que sería la huella del animal, ¿no? También nos contaba, pues obviamente, historias, ¿no? De señoras, y contaba una historia de una persona que tenía un hijo pequeño y este pequeñito salió al patio, ¿no? Resulta que la señora al escuchar el grito, dice que cuando éste escuchó el grito de lo que es su hijo, salió corriendo y que a lo lejos su hijo estaba muy lejos, pero que llegó a ver perfectamente cómo había un jinete que se estaba inclinando para tomar a su hijo del brazo. Entonces que cuando vio esto, pues la señora empezó a gritar fuertemente para poder alejar o ahuyentar lo que sería este jinete o este ser, ¿no? Entonces, pues había muchas historias sobre esto allá en Tepic. Como les digo, pues yo lo googleé para saber un poquito más y para poder enterarme de estos relatos, pero la verdad es que todavía hay muchas cosas, ¿no? También me contaba que allá no recuerdo si el 98, pero decía que bueno, entre el 98 y el 2000, pero yo quisiera grabarme todo, las fechas, todo, pero no puedo, pero bueno. El chiste es que el señor dice que allá por el 98 hubo una experiencia que fue muy sonada o muy conocida, ¿no? Que había un niño que tuvo una experiencia parecida a la de este pequeñito, ¿no? Pero que este pequeñito sí se dejó agarrar por el charro o por este jinete, ¿no? Entonces cuando su madre lo revisó decía que en la parte de su brazo tenía lo que serían las marcas de dedos largos, bastante largos para lo que sería una mano común y corriente, y que se habían marcado perfectamente en el brazo del pequeño, lo que ocasionó que su mamá lo llevara al médico, y que el médico le dijo que lo que había pasado o lo que él tenía eran las marcas, pero no como si algo lo hubiera quemado, sino que eh, el chico le dijo que tenía quemaduras, pero por frío extremo, ¿no? O sea, no humeantes o no, ¿cómo lo digo? Pues no como si fuera algo como un fierro caliente o algo que te hubieras quemado con fuego, sino que al parecer eran quemaduras, pero por frío. Ustedes saben que si te pones algo muy, muy frío en la piel, también te llega a quemar. Y que fue también algo que se escuchó mucho, ¿no? O sea, como este pequeñito había tenido este evento, que en donde ellos vivían o donde anteriormente vivía con su mamá, pues siempre eran este tipo de relatos, este tipo de historias sobre el jinete o sobre las personas que tenían un acercamiento con esto, ¿no? Pues también había como que estas historias me acuerdo que me dijo que eran leñeros, algo así. Yo creo que estos eran como pues leñadores hoy en día, ¿no? Pero los leñeros platicaban historias o un grupo de personas que se encontraba ahí, ¿no? Platicaban historias de la bajada, de una bajada en donde se encontraban por lo regular con este jinete, ¿no? Entonces, entre todos ellos, pues ya sabían que no debían de acercarse al jinete. Pero resulta que nos contó una historia de la cual se enteró, que en este lugar de estas personas que trabajaban ahí, encontraron un sombrero de ala muy ancha colgado de lo que sería uno de los árboles de este lugar. Entonces que ahí cuando se acercó al sombrero y lo tocó, pudo escuchar una voz, pudo escuchar una voz que le dijo, busco a los que se pierden, busco a las personas que se pierden aquí. Entonces que cuando escuchó esta voz, la persona se quedó completamente helada, ¿no? O sea, que le dio un escalofrío muy grande. ¿Por qué? Porque pues obviamente no había nadie con él más que él, ¿no? O sea, él era la única persona que estaba ahí en ese momento y sus compañeros.
estaban alejados, ¿no? Entonces él vio el sombrero, se le hizo muy bonito, se le hizo extraño, fue, se lo quería llevar y resulta que escuchó esta voz que le decía, busco a los que se pierden. Después de eso, pues obviamente hay muchas historias por lo que yo entiendo de este lugar, ¿no? Y pues esta fue nuestra otra historia, una historia muy curiosa, un relato pues muy interesante del señor, ¿no? Este sí fue un relato con bastantes historias aledañas a él mismo, porque el relato como tal del señor es este tipo de sonidos, este tipo de cosas que pasaban fuera de casa, sin embargo la madre, ¿no? Yo me imagino que, no sé si ustedes han escuchado este tipo de relatos, yo lo he platicado abiertamente con mucha gente, ¿no? De las personas que cuando aquí en México se les llama trombas o víboras de agua, ¿no? Que son las formaciones estas de nubes que se ve cómo va bajando como si fuera un pequeño tornado o algo así, y cuando toca suelo ven que se lleva todo lo que está ahí, ¿no? Porque son formaciones o columnas de agua que caen muy muy fuerte, rascan, si hay tierra que se pueden llevar, la rascan, o sea, dañan mucho las casas, ¿no? Y no sé si ustedes han escuchado estas historias de las mujeres que, porque yo no he escuchado hombres, pero de las mujeres que por lo regular salen a los patios cuando están todo este tipo de eventos naturales, hacen un círculo con un cuchillo, una cruz y entierran el cuchillo en la parte de en medio y entonces este tipo de sucesos naturales desaparecen. Pero relatan mucho que en estas ocasiones cuando hacen ese tipo de eventos, pues deja de llover por meses, hasta un año puede dejar de llover. Entonces que eso también perjudica a los jornaleros o a las personas que trabajan en este tipo de lugares, ¿no? Y pues la verdad es que sí, son eventos pues muy, muy, muy interesantes. Y pues vamos a pasar al otro relato que tenemos. Antes de eso, pues mandarles saludos. En especial, pues vamos a ver a las personas que les dan tap tap, como siempre. Y ahorita ya está aquí, hasta arriba está Bremby, después está Tere, después Salma, Vicky, Alexa, Adela Lupita, a Fabia Costa, Alexa JR, a César Saúl y a Fati Coreno. Son las personas, así como lo voy diciendo, son como me parecen, vaya. Entonces, muchas, muchas gracias, en especial a todas ustedes y todos ustedes que están aquí conmigo en esta ocasión, escuchando estas historias, estos relatos que tenemos. Espero que les estén gustando. Vamos a leer por aquí ahora sí ya los comentarios. Ya entendí el comentario ahora sí. Dice por aquí Adela Lupita. En la panadería de la Martín Carrera, llamada La Rosa de Tepeyac, dicen que no dejan trabajar donde amasan la harina para hacer el pan porque oían el llanto de una niña, y esa hasta que ponen un vaso de agua y una flor en un ramo de flores, entonces cesa el llanto de esa niña. Fíjate qué interesante, porque en la mañana contamos una historia que también tiene algo que ver con esto, Adela, una historia sobre una muchachita que se fue a vivir a Ciudad de México por lo que sería la universidad y tuvo un encuentro y también como que pasó algo parecido, ¿no? O sea, puso ciertas ofrendas, hablaba con el espíritu y al final pues las cosas se fueron calmando, ¿no? Por aquí Sandra, hoy sí llegué temprano. Sí, Sandra, qué buena onda que llegaras temprano, ¿eh? Muchas, muchas gracias que nos estás acompañando, Sandra. Aquí la verdad, te agradezco bastante. Por aquí también Alma Aguilar nos dice, ¿cómo quema el hielo seco? No, pues desconozco, Alma, pero pues en la historia, bueno, ya muy aparte de los relatos, es plática entre nosotros, vaya. Hace mucho tiempo, cuando yo todavía era más adolescente, cuando me llegaba a lastimar muy seguido las piernas, yo me ponía como compresas de hielo. Agarraba una bolsa, echaba bastantes hielos y lo ponía una, este, una toalla, me lo ponía en las piernas para desinflamarlas y todo eso, ¿no? Entonces resulta que cuando me la llegué a poner se siente extraño. No es lo mismo que cuando te quemas, ¿eh? Nada, o sea, el dolor es vaya, muy bajito a comparación de lo que sería el dolor de una quemadura como tal, ¿no? Pero sí, también pues he tenido experiencias con quemaduras, aceite, fuego, cosas así, ¿no? Y pues la verdad es que quedan muy feas.
Pero sí, yo me imagino que sí llega a quemar de alguna forma bastante fuerte. No sé, Alma, la verdad todavía, pero bueno, o sea, este tipo de cosas es las que pasan, ¿no? O bueno, en el relato es lo que se comentó. Vamos a contar una historia también. Por aquí tengo un relato sobre una persona que trabajaba repartiendo agua y que pasaba, pues tenía una experiencia muy extraña con otro ser. Esta historia es de una persona, me dijo, no hay problema si dices mi nombre. Dice, esta historia es de Javier. Entonces, pues así la vamos a contar, ¿no? Javier es un repartidor de agua. Nos relata que cuando él pasaba por uno de los puentes que se encontraba cercano a su ruta y pues obviamente él pasaba por este lugar, dice que ahí pues ya después del tiempo se enteró que un joven pues se había atado con una soga del puente. Es lo que nos contaba, ¿no? Que era un joven de aproximadamente unos 22 años y que pues ahí pues se ató con esta soga de la parte del cuello en la estructura de este puente. Dice Javier que él no creía en fantasmas, o sea, que él no era de las personas que creen en los fantasmas y en todo este tipo de seres, ¿no? Entonces relata que en 3 meses vivió ciertas cosas y ciertos eventos. Él recuerda que en alguna ocasión cuando iba pasando por este lugar, ya sabiendo esto de la historia, me dice, yo ya sabiendo la historia del muchacho, porque se comentaba la historia entre todos nosotros los repartidores y que pasábamos por ahí las personas, decían que había la aparición de un colgado, de una persona que se colgó en el puente, que se ató con una soga, perdón. Entonces dice que en una ocasión, él cuando ya estaba pardeando la noche y que ya estaba en lo que sería ya por entregar su último pedido, dice que dijo, pues ahorita voy a grabar con mi celular. Voy a grabar para ver si es cierto todo esto que dicen que se aparece y todo. Dice el Javier que llegó el momento en donde pasaba por el puente, sacó el teléfono y empezó a grabar. Que no notó nada extraño, no sintió nada, no nada, o sea, para él no pasó nada en ese momento. Después de que pasa por este puente, no revisó el video. Entonces se siguió, hizo su entrega, entregó el camión y cuando llegó a casa revisa el video y en el video se escucha, dice que él se escucha, más bien, dice que él escucha en el video una voz que le dice, ¿me ayudas? En tono de pregunta, como si alguien estuviera ahí. Dice él que no se escucha muy fuerte, pero porque se escucha fuera del camión, no es como que está dentro. Pero justo cuando empieza a pasar por este puente, y que se escucha esa voz, ¿me ayudas? Entonces dice el muchacho, dice Javier, que fue algo que lo sorprendió bastante, o sea, que fue algo que cuando lo vio dijo, no, pues esto sí está extraño. A lo mejor y fue una persona que iba pasando por ahí, a lo mejor fue una persona que se encontraba cerca y que yo no vi, ¿no? O sea, tal vez iban varias personas y pasó algo entre ellas y por eso es que se escuchó pues esta voz, ¿no? Resulta que Javier después de eso nos relata que empezó a tener como que eventos extraños, ¿no? Dice, cuando yo iba en mi camioneta había un momento que cuando pasaba por este puente, porque eh, a fuerza tenía que pasar por el puente para salir de este lugar donde cargábamos el agua y lo llevábamos a las tiendas, a las casas, porque lo repartíamos en muchos lados, ¿no? Entonces dice Javier que cuando pasaba por este puente, después de un rato de pasar por ahí, dice, yo recuerdo que pasaba por ahí, pasaban unos minutos y posteriormente me llegaba un olor a sudor y algo como si fuera piel, como si fuera cuero, pero dentro de la camioneta, del camión que yo llevaba. Entonces, pues era como si oliera a piel de una chamarra guardada por bastante tiempo, pero pues yo no llevaba piel en ese momento, o sea, no había forma de que yo llevara este tipo de olor aquí dentro de la camioneta, ¿no? Era un olor que era bastante penetrante, pues aunque yo obviamente bajara las ventanas o pusiera el clima, ese olor no se iba, o sea, era un olor que estaba constantemente ahí, ¿no? Después de eso relata que cuando iba manejando nuevamente su sombra por la parte del puente, ya cuando había pasado, en el retrovisor pudo ver una sombra colgando de la parte del puente. Esto le pasó 3 veces, por lo que relata
Javier. Dice que la primera vez cuando lo vio y lo vio porque volteó a ver el espejo retrovisor, entonces que en el puente pues se veía esa silueta, pero volteó a ver el espejo retrovisor y regresó la mirada. Cuando analizó la situación que estaba viendo, nuevamente volteó a ver el espejo y ya no estaba. Entonces nos comenta, después de yo tener esta experiencia, pasó el tiempo y ya cada vez que pasaba por ahí, yo siempre acostumbraba a voltear a ver. Yo sé que era algo que me generaba incertidumbre, pero aún así me daba mucha curiosidad y cada que pasaba por el puente, volteaba a ver si me encontraba con algo, o sea, si llegaba a ver algún tipo algún tipo de silueta. Entonces él dice, yo la llegué a ver 3 veces. 3 veces llegué a ver esta silueta que pues obviamente estaba colgando del puente, ¿no? Y recuerda que en una madrugada que salió de fiesta, dice, yo salí con unos amigos y estábamos platicando con ellos, estaba yo platicando con ellos y entonces les dije a mis amigos, oigan, ¿saben qué? Me está pasando algo extraño. Vi una silueta así y así y les cuenta gran parte de lo que yo les he contado el olor a piel, a sudor, la silueta, la voz del video. Y entonces sus amigos dicen, ¿qué les parece si vamos? Obviamente ya todos con algunas copas encima dicen, no, pues vamos, ¿no? O sea, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Hay que ir a este lugar. Entonces resulta que llegaron a este lugar y pues todo el mundo empezó como que a grabar con sus teléfonos y no, y pues que vamos a ver si sí es cierto y que todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya envalentonados con esta parte. Entonces, dicen que no grabaron nada, o sea que ni siquiera pasó nada, pero que al otro día, cuando se despertó, en su grupo de WhatsApp le llegaron unas fotografías y uno de los muchachos que era el dueño del automóvil mandó unas fotografías con unas marcas de pies en lo que sería el techo pero de pies descalzos, unas marcas de pies descalzos que no se veía mucho en las fotos, pero que sí se notaba la figura en el techo de su carro. Y dice, no, mames, o sea, me están haciendo una broma, ¿verdad? El chico les reclamaba a sus amigos y dice, no, pero pues ¿cómo te vamos a hacer una broma? Pues ¿en qué momento nosotros le pudimos hacer eso pues a tu carro, cabrón? O sea, no es posible que nosotros lo hayamos hecho porque cada quien se quedó en su casa, ¿no? Resulta que conforme fueron pasando los tiempos, Javier relata que después de este evento que tuvieron con sus amigos o que tuvo con sus amigos, él a la hora de estar manejando, dice, yo a veces ya cuando iba manejando y empezaba a sentir este olor a sudor y como a piel desgastada, como a cuero, vaya. Dice, después de eso yo escuchaba perfectamente porque a mí me tocaba hacer entregas solo, yo no hacía las entregas solo, pero yo empezaba a escuchar como si alguien se sentara, aunque yo fuera en movimiento en la camioneta o en el camión, como si alguien se sentara en la parte de al lado, en el asiento de al lado. Entonces, escuchaba como si se moviera algo, ¿no? Resulta que Javier, pues empezó a tener eventos extraños en lo que sería su casa. Dice que después de estos eventos que estaba pasando, en su casa se marcaban dedos como de una mano en la parte de las ventanas, pero era en la parte de afuera, o sea, se escuchaba, perdón, se marcaban estos dedos en la parte de afuera, ¿no? Era como muy extraño. Entonces, pues después de todo esto que pasó en estos 3 meses que nos cuenta, Javier se sale de trabajar de ahí. Después de salir de trabajar de ahí, nos dice que ya no le ha pasado nada, pero que fue una experiencia que se llevó pues bastante fuerte, porque no estaba acostumbrado. A él nos comenta, a mí nunca me había pasado nada paranormal, a mí nunca me había pasado nada extraño. Yo por eso es que no creía en los fantasmas, en los demonios y en todas esas cosas, porque como no me había pasado nada, pues la verdad es que yo no creía que eso existiera. Sin embargo, después de esta historia, de que empezó a trabajar en lo que sería esta purificadora de agua, y de todas las cosas que sucedieron, pues obviamente Javier se sacó de onda y empezó a creer en lo paranormal. Entonces le agradezco mucho que nos haya mandado su relato, así como él, pues la gran mayoría de relatos los mando. A veces hay personas que nos dicen que sí digamos su nombre, hay personas que nos dicen que como el señor, ¿no? Que dice no hay bronca, pues tú di que pic o que es en tal lugar, y hay personas que sí nos dicen no digas el nombre de la empresa, no digas el nombre de tal cosa, o sea, entonces,
Recuerden que, pues, para los que estamos aquí, que como por lo regular en las noches siempre estamos más como que en confianza entre todos nosotros, los que por lo regular siempre están muy activos o están más activos aquí con nosotros. Recuerden que el día de mañana es el día de en vivo con los suscriptores, entonces, pues eso hace que ustedes puedan contarnos sus historias. No se olviden de seguirme en todas las redes sociales, en todas las redes sociales. Ya por ahí también, hace ratito vi otro mensaje que me enviaron a Instagram sobre otro relato. Agradecerle mucho, no recuerdo su nombre. Si no te mandaba saludos ahorita, algo como Nakime, o Narime, algo así. Te mandaba saludos ahorita y así, pues te agradezco bastante. Dice por aquí, vamos a leer los comentarios y vamos a mandar nuestros saludos para ya finalizar nuestro live en esta ocasión. Por aquí dice Alma Aguilar. Estaba hablando de la historia del que tenía la quemadura en sus brazos. Ah, sí. Fíjate que cuando nos contó el señor sobre esto que estaba pasando, que es el jinete que le tocó el brazo, pues imagínate, ¿no? O sea, y también no sé si haya generado algún tipo de trauma a este pequeñito, pero cuando lo llevaron al médico, que fue algo conocido por lo menos en la comunidad de este señor, cuando lo llevaron al médico dice que las quemaduras pues fueron por frío extremo, o sea, algo que no es común por lo regular, ¿no? Uno piensa y se pone a analizar y dice, pues el hielo o el frío, ¿cómo es que te puede quemar? ¿Cómo es que te puede hacer todo este tipo de cosas? Pero pues quién sabe, a lo mejor, y sí. Un abrazote, Ana. Muchas gracias por los regalos. En serio, muchas, muchas, muchas gracias, Ana. Vamos a mandarle saludos en especial a ella, que es Ana, a Sandra y a Tere, que también nos hizo favor de enviarnos sus regalos. Y también un abrazote en especial para Jire, que fue la primera que nos ayudó con estos regalos y que nos los mandó. Muchas gracias también a Brenby, a Santana Teresa, a Alma Aguilar, a Vicky número uno, a Bub, a Adela Lupita, a Fabia Costa, a César Saúl y a Fati Coreno, que son las personas que nos ayudan con el Tap Tap. Y me parece que por ahí vi, si no estoy mal, que ingresó, sí, pues yo sé que Les siempre está con nosotros apoyándonos con el Tap Tap, entonces muchas gracias Les, si es que te encuentras todavía por aquí con nosotros y pues desearles una excelente noche. Ana nos dice por aquí saludos, saludos hasta allá en donde te encuentras, Ana, que creo que nos estás escuchando desde Estados Unidos, ¿no? Si no estoy mal. Pues saludos para ti, un abrazote como siempre y pues agradecerte el apoyo y así como a ti agradecerle el apoyo a todos los demás que le dan tap tap, que comparten los en vivos, que se van a las demás redes sociales y pues que ahí están con nosotros, ¿sí? Desde Los Ángeles, fíjense, desde Los Ángeles hasta allá está. No, pues qué buena onda, ¿no? Y gracias por estar aquí con nosotros, por compartir un ratito, por comentar, por platicar, por estar con nosotros, pues en esta familia, ¿no? Que es Biografía del Misterio. Amigos míos, yo les deseo una excelente noche, les deseo un excelente jueves, si no estoy mal, ya casi viernes. El día de mañana, pues nos estamos viendo por aquí para más relatos, para más historias, para platicar entre nosotros. Y pues comentarles, ¿no? Comentarles que si quieren mandarnos sus historias, son bienvenidas. Aquí nosotros las recibimos de la mejor forma. Y en ese sentido, pues vamos a poder platicarlas con todos ustedes. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Compartan, si gustan compartirlos, si les gustan estas historias, coméntenlo con sus conocidos. Vaya, que esto pues se haga un poquito más grande, ¿no? Ya somos una familia bastante, bastante interesante, la verdad es que eso es cierto. Estoy por aquí, Brenby. Buenas noches a todos. Igualmente, Brenby, que tengas una excelente noche. Y Alma Aguilar también nos dice por aquí, feliz noche. También, Alma, que tengas una excelente noche, que descansen para los que ya van a descansar, para los que están cenando provechito y pues nos vemos el día de mañana. ¿Qué les parece? Aquí las espero a la mayoría y los espero a la mayoría que les gustan todo este tipo de cosas de los relatos paranormales. Buenas noches y hasta mañana en la mañana. En efecto, mi querida Sandra, nos vemos en la mañana para más historias, para más relatos, para más experiencias paranormales y todo este tipo de cosas que nos encanta a todos nosotros.
Y pues espero que mañana nos cuenten muchas historias, la verdad. Espero que sí, que mañana nos cuenten historias increíbles para que todos pues disfrutemos de esto, ¿no? Un saludo y como siempre, y espero que nunca me falle esto, de desearles éxito en todo lo que ustedes quieran, que les vaya muy bien, que logren todas sus metas, que logren todos sus deseos y pues que siempre logren lo que quieren, ¿no? Que lleguen a cumplir con esos objetivos y todo en general. Cuídense mucho para todos y que pasen una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Ahora sí que hasta mañana. Descansen.